Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema: no entristezcas al Espíritu. Amigos, el Espíritu de Dios es el que nos comunica esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es el que guía nuestros pasos, es el que trae la revelación, la voz, el consejo, la guía de Dios para nuestras vidas. Y lo más lamentable que nos puede pasar es cerrar puertas y ventanas y entristecer al Espíritu, lo cual nos dejaría en un estado hasta cierto punto de orfandad o de desconexión con Dios por entristecer al Espíritu. ¿Y cómo se entristece al Espíritu? Bueno, es un tema de actitudes, es un tema de cómo uno habla, es un tema de cómo uno se relaciona. En fin, eso lo vamos a ver más a fondo en el programa de hoy. Y nuestro tema: no entristezcas al Espíritu. Es lo que Pablo nos habla en su carta a los Efesios capítulo 4 versículos 30 y 31. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Bueno, ahí está en la lista las maneras como nosotros entristecemos al Espíritu. Por eso les decía, es un tema de actitudes, es un tema de cómo uno habla, es un tema de cómo uno se relaciona e interactúa con su entorno, que son personas, que son escenarios, que son circunstancias. Es que el Espíritu Santo, les voy a decir, también es sensible a cómo nosotros vamos a actuar. Les recuerdo que el Espíritu de Dios está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, y claro que podemos nosotros darle el portazo al Espíritu de Dios. Esa es la razón por la cual muchos creyentes dicen: ¿qué pasa conmigo? No siento la presencia de Dios. Entro vacío a la iglesia, salgo igual vacío, me pongo a orar, no siento nada. Bueno, eso es lo que está sucediendo posiblemente. Has entristecido al Espíritu de Dios y necesitas reconsiderar toda tu dinámica de desenvolvimiento, desde cómo piensas, porque todo comienza ahí, desde cómo piensas, cómo hablas y cómo actúas y qué actitudes tienes también. Pues con esta escritura pasemos al tema más a fondo aún. Es la pregunta: ¿qué entristece al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que lo entristece? Pues conforme en la lista de Pablo vamos a ir haciendo nosotros también nuestros comentarios. En primer lugar, según lo que leímos de Pablo, la amargura entristece al Espíritu Santo. Dice: sea quitada de vosotros toda amargura. ¿Qué es lo amargo? Es lo contrario a lo dulce. Hay personas que están amargadas. Generalmente, ¿qué es lo que nos amarga? Solo hay dos causas: situaciones y personas. Quizá una situación lo consideras injusto porque la vida me trata así, porque Dios ha permitido esto, y comienzas a amargarte, tu ánimo se comienza a estropear, se comienza a enfermar, pierdes, como dice la gente, la dulzura del carácter, respondes mal, solo ves lo malo, te vuelves pesimista, nada te alegra, nadie te alegra. Pues es un estado de amargura. La Biblia dice que debemos cuidar que la amargura no invada nuestros corazones, porque eso sucedió con Esaú. Y dice la Biblia que una pequeña raíz de amargura basta para que uno sea totalmente invadido, contaminado, y no solamente uno, sino otros también sean alcanzados. Porque vale la pena decir esto también. La persona amargada
amarga a las personas que están a su alrededor. O sea que tú puedes amargar a tu cónyuge, tú puedes amargar a tus hijos, tú puedes amargar a tus compañeros de trabajo, a los hermanos de la fe. Hay personas, triste decirlo, pero son una fuente de amargura. Donde quiera que van, andan en amargura. Están en la iglesia y ellos ponen su atención en la parte negativa del culto, en la palabra que no les resultó buena a sus oídos. No puede ser así. Yo creo que nosotros necesitamos esa limpieza interior, ya sea por eventos del pasado que nos hayan dejado cierta raíz de amargura o personas que no dejaron un buen saldo, un buen recuerdo para nosotros. No importa, hay que acabar, hay que romper esa raíz de amargura. Pues es lo primero que entristece al Espíritu Santo, según la lista que nos dio Pablo. El segundo término, dice él, que también se ha quitado todo enojo e ira. Se observan, son dos dimensiones diferentes, dos estadios distintos de lo mismo, del enojo. El enojo es, pues, así, ¿verdad? Que hay personas que son así, como se dice, enojonas, que es su tendencia natural, así responden a los problemas. Primero se enojan un poco y luego proceden a resolver, pero también están aquellos que ya llegaron a un plano mucho más grave. Eso ya no es enojo, lo suyo es ira. En consejería, amigos, he trabajado por largas décadas con el tema de ira no resuelta. La ira no resuelta es una de los componentes de la amargura, del resentimiento. Una persona que está resentida por algo que sucedió, por algo que le hicieron, esa persona, además del dolor, lleva ira por dentro. Y se expresa esa ira con que revienta con bastante facilidad. He conocido incluso entre creyentes personas que son propensas a la ira, rompen objetos, golpean ya sea a sus hijos o a cónyuges. Es un estadio entonces ya de violencia que puede la persona incluso hasta lastimarse a sí misma, no digamos que a los demás. Entonces miren ustedes toda la mixtura que hay en todo esto. La persona recibe el impacto, algo le afecta en su relación con otros, un episodio de vida, y se resiente. El resentimiento básicamente está basado en el dolor, en la aflicción que ese evento produjo. Pero cuando al resentimiento, al dolor, se le aplica el paso del tiempo, aquello se convierte en rencor. El rencor ya es algo que tiene un componente de enojo. Estoy enojado con esa persona. Incluso hay gente que está enojada consigo mismo. Pero luego eso sigue en ebullición y termina convirtiéndose en ira, que es yo diría, el estadio más grave, que comienza con un enojo sin control, termina siendo esa situación que les he dicho, ira no resuelta. Eso requiere consejería, porque eso perjudica las relaciones de las personas, perjudica los matrimonios, perjudica la relación con los hijos, con compañeros de trabajo, con hermanos en la fe. Una persona con ira no resuelta en la iglesia es complicada y complica a otros también. Sigamos con la lista de Pablo, que más entristece al espíritu. Pues dice que se ha quitado toda amargura, luego pasó al enojo y a la ira y pasa ahora a los gritos y a la maledicencia, que tiene que ver con maldecir. Esto también es sintomático, amigos, cuando las personas cambian el léxico, cuando están frustradas, cuando están enojadas, cuando están acongojadas. Entonces es típico de una persona con esta problemática comenzar entonces a proferir maldiciones, comenzar a usar lenguaje soez, soltar palabrotas que quizá no es propio de la persona en la actualidad, pero sí era propio de su vida sin Cristo. Entonces eso vuelve otra vez a emerger y a
pasar a la superficie en el aspecto conductual. ¿Todo por qué? Porque hay algo que debe ser resuelto, y si hay gritos, si hay un hablar que no es propio para un cristiano, cuando las cosas te salen mal, amigo, amiga, cuando algo te decepciona, cuando los hijos no hacen lo correcto, cuando tu cónyuge llegó tarde, cuando las cuentas no se han pagado, si eres tú una persona que te alteras demasiado y terminas alzando la voz, cambiando el léxico, comenzando a gritar, a proferir maldiciones, tienes un problema que resolver. Y eso, como consecuencia o resultado final, está haciendo que el Espíritu Santo se entristezca en ti. Entonces te sientes solo, sola, te sientes ofuscado, ofuscada. Hay una tristeza también con todo ese enojo y amargura fluyendo. No, es el problema de estar vacío de Dios. Y allí la fe y la vida cristiana no te sirven porque está entristecido el Espíritu de Dios. Quizá a este punto dirás, Pastor René, ¿y cómo se resuelve eso? Se resuelve con arrepentimiento. Básicamente, tú vas a la oración y le dices, Dios, yo soy el causante de esto. Yo he entristecido tu espíritu, yo soy una persona que camino en amargura, camino en enojo, camino en ira, camino en gritos, camino en maledicencia y me quiero arrepentir de esto. Pero no solamente ese arrepentimiento es en términos de oración, sino que entonces tú comienzas a cambiar, porque la persona arrepentida cambia. ¿Cuál es el signo más claro de que la persona no está realmente arrepentida, solo acongojada? Que no es lo mismo estar acongojado que estar arrepentido, estar entristecido que estar arrepentido. El signo claro de que hay falta de arrepentimiento es que no cambias, sigues igual, amargada, amargado, gritando, peleándote con todo el mundo. Pero si realmente fuiste a la oración y te arrepentiste de todo corazón, entonces cambia tu proceder con las otras personas, que es el fruto del arrepentimiento. Como dice la Escritura, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y finalmente, ¿cómo se entristece al Espíritu de Dios? Se entristece también con algo que hay que dejar, dice Pablo, así como toda malicia. Malicia es como un espíritu, una actitud de sospecha. A nadie le crees. Tú eres de los que no creen en nada ni en nadie. Vives en una isla, vives en una cápsula. Eso parece inteligente y no lo es. Parece que demuestra carácter y que lo que demuestra más bien es torpeza. La malicia es prácticamente la ausencia de confianza y de fe. ¿Cómo puedes tú confiar en Dios si no confías en nadie? Yo no digo que haya que salir y echarse a los brazos de las personas que menos nos convienen en la vida. Yo no digo que debemos cerrar los ojos a que hay gente con malas motivaciones que se mueve en el mundo. Yo no digo eso. Pero digo que cuando tú extirpas completamente la fe y la confianza en los demás de una manera total, absoluta, radical, estás perturbando y perjudicando tu propia fe, porque ¿cómo puedes tener fe y confianza en Dios cuando no confías ni en tu sombra? No confías en tu familia, no confías en los hermanos, en la fe, no confías en ningún compañero de trabajo, en ningún familiar, en ningún amigo. No puede ser así. Hay algo que no está bien en ti. Algo que debe ser resuelto y debes resolverlo. Si eres una persona demasiado sospechosa, vas a tener que resolverlo. Volvemos al texto bíblico de inicio, Efesios capítulo 4, versos 30 y 31. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, ese es nuestro tema, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y cómo sucede eso? Pablo sigue diciendo, sea quitada de vosotros. Óyelo bien, sea quitada de vosotros. No es algo que Dios va a hacer. No vayas a decirle, Dios, quita estas cosas de mí. Quítalas tú. Miren lo que estamos leyendo. Sea quitada de vosotros
toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. La responsabilidad está en cada individuo. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Y esta es la lista de Pablo, que entristece al Espíritu Santo. ¿Qué entristece al Espíritu? 1, amargura. 2, enojo e ira. 3, gritos y maledicencia. Y 4, finalmente, malicia o sospecha. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No entristezcas al Espíritu. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.